Hola, te doy la bienvenida a este Listening Challenge. Hoy vamos a entrenar tu oído con saludos y preguntas básicas al llegar a la oficina de correos. Escucha primero sin ver nada escrito. Intenta adivinar qué escuchaste y después yo te ayudo a confirmar el significado. ¿Listos? ¡Vamos! Good morning. How can I help you today? Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle hoy?» Esa rapidez que notaste en la pregunta es una reducción muy natural. La palabra que significa poder se encoge y se une al pronombre siguiente. No te preocupes si no la captaste al primer intento. Eso es justo lo que estamos entrenando. I'd like to send this package, please. Vas muy bien. La oración que acabas de escuchar significa «Quisiera enviar este paquete, por favor». Al inicio hay una contracción muy típica. La persona y el verbo se unen en un solo sonido. Y la palabra breve que introduce la acción suena casi pegada. Por eso cuesta separarla. Poco a poco. Do you have any stamps? Estupendo. La oración que acabas de escuchar significa ¿tienes sellos? Notaste que al inicio todo sonaba junto. Es una contracción oral que usan muchísimo los hablantes nativos. Por eso, en lugar de oír dos palabras separadas, se oye una sola pieza rápida. En excelente oído. Where can I get a money order? ¡Genial! La oración que acabas de escuchar significa ¿dónde puedo conseguir un giro postal? Esa sensación de rapidez viene de que la palabra que significa poder se reduce y se une al pronombre que le sigue. Suena casi como una sola palabra. Vas avanzando de maravilla. How much is it to mail this letter? Muy atento. La oración que acabas de escuchar significa ¿cuánto cuesta enviar esta carta? Escuchaste una unión muy típica. El sonido final de la palabra de cantidad se enlaza con la siguiente, y por eso no hay cortes. Relájate, es normal que al principio se escuche como una sola cadena. Bien hecho. Could you tell me where the mailbox is? Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa ¿podrías decirme dónde está el buzón? Si escuchaste algo muy unido al comienzo, es porque la primera palabra y el pronombre se funden en un solo golpe de voz, y el artículo antes del buzón casi desaparece. Lo estás haciendo genial. I need to pick up a package. Perfecto. La oración que acabas de escuchar significa necesito recoger un paquete. Ese sonido suave que conecta la necesidad con la acción siguiente es una ligadura natural del inglés hablado. Por eso no se separa palabra por palabra. Vas muy bien. Can I get a receipt, please? Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa ¿me da un recibo, por favor? ¿Notaste que la palabra de permiso se une al pronombre y suena muy ágil? Al final, la palabra de cortesía cierra con rapidez. No te preocupes si no captaste todo. Para eso estamos. Is there a line for packages? Increíble. La oración que acabas de escuchar significa
¿Hay una fila para paquetes? El inicio se encadena totalmente. Suena como una sola pieza rápida y la preposición final se recorta. Por eso el oído necesita acostumbrarse. Lo has hecho estupendamente. What time do you close? Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa ¿a qué hora cierran? Notaste que la primera palabra pierde su sonido final y se une a la siguiente, y que la parte que pregunta usted se dice de forma reducida y rápida. Por eso suena todo junto. Lo has captado muy bien. Do you sell envelopes? Excelente. La oración que acabas de escuchar significa ¿venden sobres? Escuchaste que la expresión de pregunta se reduce a un sonido rápido y la palabra de vender se une con el objeto. Por eso el oído necesita práctica. Vas muy bien. How long does it take to arrive? Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa ¿cuánto tarda en llegar? Notaste que la parte que pregunta sobre el tiempo se dice de forma muy reducida y que la acción de tardar se une con la siguiente palabra. Así suena la velocidad natural. Lo estás haciendo genial. I need to send this by express. Increíble. La oración que acabas de escuchar significa necesito enviar esto por correo express. Escuchaste que la palabra que indica propósito se dice de forma muy suave y que el verbo se une con lo que sigue. Esa es la clave del inglés natural. Sigue así. Where do I write the address? Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa ¿dónde escribo la dirección? Notaste que la pregunta termina con un tono que sube al final y que la parte que pregunta yo se dice de forma muy rápida. Por eso es importante escuchar el ritmo. Lo has hecho estupendamente. Can I pay with a card? Fantástico. La oración que acabas de escuchar significa ¿puedo pagar con tarjeta? Escuchaste que la primera palabra se dice muy corta y que la preposición se une con el artículo. Así se escucha el inglés a velocidad real. ¡Lo lograste! Ahora vamos a comprobar lo que escuchaste. En pantalla tienes una oración en inglés. ¿Qué significa? Piensa en el significado y elige la opción correcta, A, B o C. La respuesta correcta es la opción A. ¿Cuánto tarda en llegar? Esa es la idea. La persona pregunta por el tiempo de entrega. Bien hecho si la elegiste. Siguiente pregunta. Observa la oración en pantalla. ¿Cuál es su significado? Elige entre las tres opciones. La opción correcta es la A. ¿Dónde escribo la dirección? La persona quiere saber en qué parte de la carta o paquete va la dirección. Muy bien si acertaste. Última pregunta de comprensión. Mira la oración en pantalla. ¿Qué significa? Tómate un momento y elige. La respuesta correcta es la opción A. ¿A qué hora cierran? La persona pregunta el horario de cierre. Excelente trabajo si lo captaste. ¡Lo lograste! Hoy escuchaste 15 oraciones en inglés a velocidad natural. Repasa la lista en pantalla y vuelve a ver el video solo con el sonido, sin mirar el texto,
para entrenar tu oído. Cuéntame en los comentarios cuál fue la oración más difícil de captar. Nos vemos en la próxima práctica.